Nunca imaginé que una simple aplicación de citas podría llevarme a una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Me llamo Gabriel, tengo 32 años y soy un exmilitar de la Marina de los Estados Unidos. Después de 9 años de servicio, finalmente decidí aprovechar el beneficio del GI Bill para ir a la universidad. Me mudé a una ciudad tranquila en una de las regiones del Mountain Time Zone, buscando algo de paz, rutina, y tal vez una oportunidad para reconectarme con la vida civil. Entre clases y trabajos de medio tiempo, mi calendario estaba siempre al límite. Apenas tenía tiempo para socializar, y mucho menos para construir relaciones reales. Fue entonces cuando empecé a usar aplicaciones de citas. La idea de encontrar a alguien con intereses comunes sin salir de mi casa era tentadora. Algunas conversaciones eran un desastre, otras simplemente no llevaban a nada. Pero una noche de diciembre, poco antes de Navidad, algo cambió. Había terminado un turno largo en la cafetería universitaria cuando abrí la app y vi que tenía un nuevo match. Su nombre era Laura. Tenía una sonrisa cálida, ojos claros y una mirada que transmitía una mezcla de dulzura y seguridad. Su perfil decía que tenía 30 años, trabajaba en una estación de policía como recepcionista y amaba los gatos. Intercambiamos mensajes por un par de días, y debo decir que me sorprendía su forma de expresarse. Era atenta, divertida, y nuestras charlas fluían con una facilidad que no había experimentado en mucho tiempo. Decidimos vernos en persona. Fue algo espontáneo, pero bien planeado dentro de lo posible. Elegimos un bar-restaurante ubicado en un punto medio entre su casa y la mía. Era un lugar pequeño, con buena música en vivo, cócteles decentes y luz tenue, perfecta para una primera cita. Cuando llegué, ella ya estaba allí, sentada en una mesa cerca de la ventana, jugando con la pajilla de su bebida. Laura era incluso más atractiva en persona. Vestía un suéter rojo oscuro que le sentaba perfectamente, y su voz era suave pero firme. Nos saludamos con un abrazo breve, y comenzamos a conversar como si ya nos conociéramos desde hace tiempo. Hablamos de todo un poco, nuestras familias, nuestras metas, nuestras frustraciones con la vida adulta. Trabajo en la estación de policía, pero no como oficial ni nada, me explicó. Estoy en recepción. Atiendo llamadas, manejo papeles, cosas así. Nada glamoroso. Le sonreí. Bueno, alguien tiene que mantener el orden en la base de operaciones, ¿no? Río. Tenía una risa contagiosa. Supongo que sí. Aunque a veces me gustaría tener un uniforme, para asustar a los idiotas. ¿Idiotas cómo? Laura se quedó en silencio unos segundos. Dio un sorbo a su bebida antes de responder. Mi ex. Fue una relación complicada. Terminó mal. Muy mal. Desde entonces ha estado, digamos, merodeando. Siento que a veces me sigue. Sentí un escalofrío leve. ¿Te ha hecho algo? No directamente, dijo, negando con la cabeza. Pero lo he visto fuera de mi trabajo, cerca de mi casa, cosas así. Fui a la policía, claro, pero es complicado. No hay pruebas. Dicen que mientras no me haga daño o entre a mi propiedad, no hay mucho que puedan hacer. La observé con atención. Su voz no temblaba, pero podía notar una sombra de preocupación en sus ojos. Eso suena perturbador. Lo es. Y con mi compañera de piso fuera por las fiestas, la casa se siente demasiado vacía. Deberías tener mucho cuidado. Asegurarte de cerrar bien todo. Oh, lo hago. Aunque a veces olvido cerrar la puerta delantera, es un barrio tranquilo. Esa frase me pareció extraña. Si yo tuviera un ex acosador, cerraría hasta las ventanas del baño con candado. Pero intenté no hacer juicios rápidos. Quizás solo estaba tratando de parecer fuerte. La noche siguió, y tras unas copas más, la conversación se volvió más ligera. Hablamos de series de televisión, teorías conspirativas ridículas y, eventualmente, de nuestras peores citas. Cuando la cuenta llegó, ella fue quien sugirió continuar la velada en su casa. No está lejos de aquí. Podríamos ver algo en Netflix, o seguir tomando algo. Tengo vino. Una parte de mí quería decir que no. Había algo en su historia que me dejaba con una sensación extraña, como si todo fuese demasiado conveniente. Pero otra parte de mí,
más impulsiva, más masculina, quería seguir con ella. Así que asentí. Dejamos el bar juntos y nos subimos a su coche. Su casa estaba en un vecindario suburbano, tranquilo, con pocas luces navideñas decorando las fachadas. Aparcamos en su entrada, y mientras caminábamos hacia la puerta, noté que no sacaba ninguna llave. ¿No está cerrada con llave?, pregunté. Oh, no. Creo que la dejé abierta. Estaba apurada al salir. Sonrió como si fuera una tontería. Entramos, y el interior era acogedor, aunque con una sensación rara. Lo primero que vi fue un bol de cereales en la cocina, medio lleno, y una cuchara dentro. Caminé hacia él y lo toqué, aún estaba frío. La leche no se había vuelto aguada. Era como si alguien lo hubiese dejado allí hace unos minutos. ¿Comiste antes de salir? Laura dudó un segundo. Ah, sí. Lo olvidé. Fue un snack rápido. Ajá. Antes de que pudiera seguir cuestionándola, se acercó y me besó. Sus brazos rodearon mi cuello, y su cuerpo se apretó al mío. El aire cambió de golpe. Lo que antes era tensión se volvió deseo, o al menos una imitación del mismo. Me guió hasta su habitación, una estancia cálida con luces tenues y cortinas abiertas. Deja las cortinas así, susurró cuando me acerqué para cerrarlas. Me gusta la luz de la calle. No dije nada, pero algo en mí empezaba a inquietarse. Era como si una parte de la historia no encajara. Como si estuviéramos siendo observados. Y yo ni siquiera sabía cuán cierto era eso. No pasó ni un minuto desde que entramos a la habitación cuando algo dentro de mí comenzó a tensarse. Aunque Laura intentaba crear un ambiente de intimidad, con la luz tenue, las sábanas impecables y una botella de vino sobre la mesita de noche, mi instinto me decía que algo no cuadraba. Había pasado años entrenando mi intuición. No era paranoia, era experiencia. Mientras ella se excusaba para ir al baño, aproveché para observar la habitación con más detalle. Lo primero que noté fue que no había ni una sola foto personal. Ningún marco, ningún recuerdo. Todo se sentía como una escenografía montada para alguien que venía de visita. En la esquina, un perchero tenía colgado un abrigo que no parecía de mujer, era más grande, masculino. Y aunque el lugar estaba relativamente limpio, el aire olía levemente a sudor viejo y desinfectante. Mi mirada se dirigió nuevamente a la ventana. La cortina seguía abierta, y el ventanal daba directo al jardín trasero. Apenas unos minutos después, Laura regresó del baño, se recostó sobre la cama y me jaló con suavidad. Empezamos a besarnos, pero mi mente estaba en otro lugar. Trataba de ordenar las señales que había visto. Y entonces ocurrió. Un golpe ahogado, seguido de un grito. No de Laura, sino de ella misma exclamando con sorpresa, mirando detrás de mí hacia la ventana. Me giré de inmediato y vi una figura encapuchada parada al otro lado del cristal. Apenas la vi, la silueta dio media vuelta y desapareció en la oscuridad. Escuché pasos apresurados sobre la madera del patio trasero. Me levanté de un salto, el corazón golpeando mi pecho como una alarma. ¿Quién era ese? Laura parecía aturdida, pero no tanto como yo esperaba. Es él, mi ex. Siempre hace esto. Quiere asustarme. Corrí hacia la puerta principal. Estaba abierta. No solo sin llave, completamente entreabierta. La cerré de un portazo y pasé el cerrojo. ¿Por qué no estaba cerrada? No dijiste que tenías miedo de él, grité, incapaz de contener la frustración. No pensé que viniera hoy, nunca lo hace tan temprano. ¿Y por qué la puerta trasera también estaba sin seguro? Ella no respondió. Me acerqué a las ventanas, intentando ver si alguien aún estaba cerca. Nada. Solo sombras proyectadas por los pocos faroles del vecindario. Pero entonces, ¡bam! Un golpe fuerte del otro lado de la casa, como si alguien hubiese pateado una pared. Luego otro. Y otro más. Está rodeando la casa, exclamé. Laura, increíblemente, no parecía aterrada. Déjalo. Se cansará. Siempre lo hace. ¿Qué estás diciendo? ¿Esto te parece normal? Me giré hacia ella, que se había sentado en el borde de la cama, con una expresión serena.
Eso fue lo que más me inquietó. No había miedo. Ni enojo. Solo una extraña calma, casi perturbadora. No quiero llamar a la policía, murmuré. ¿Conoces a los oficiales que podrían venir? ¿Confías en ellos? Ella no respondió. Fue en ese momento cuando empecé a preguntarme si todo esto era realmente sobre un exnovio loco, o si había algo más. Algo más oscuro. Regresé al salón principal y tomé mi teléfono. Fingí revisar mensajes mientras, en secreto, pedía un Uber desde la app. El auto tardaría unos 10 minutos. 10 minutos en los que tenía que mantenerla cerca, calmada, sin levantar sospechas. Regresé al cuarto. Laura. Sí. ¿Qué es esto en realidad? Porque empiezo a pensar que esto no es solo un juego de celos. Hay algo que no estás diciendo. Sus ojos se llenaron de una expresión que no supe descifrar. ¿Tristeza? ¿Culpa? ¿Miedo? No lo sé. Solo quédate conmigo esta noche. No quiero estar sola. No pasará nada. Pero yo no podía quedarme. Ya no confiaba en nada. Mi mochila estaba junto a la puerta, y por suerte, nunca me quité la chaqueta ni los zapatos. Cuando el Uber llegó, me levanté de golpe. Lo siento. No puedo quedarme. Ella no intentó detenerme. Solo se quedó sentada, viéndome mientras me iba. Su mirada fue lo último que vi antes de cerrar la puerta tras de mí. El auto estaba esperando con las luces encendidas. Subí y le pedí al conductor que saliera de allí tan rápido como pudiera. Mientras el vehículo se alejaba, volví la vista atrás. Laura seguía en la puerta. Inmóvil. Silenciosa. Observándome. Y entonces lo supe. Esa noche no fue una coincidencia. Nada de lo que viví fue espontáneo. Fui llevado allí. Atraído. Y escapé por segundos. El viaje en Uber de regreso al bar fue un silencio tenso envuelto en luces de ciudad que pasaban fugazmente por la ventana. Cada sombra que cruzaba me hacía girar el cuello, como si esperara ver esa figura encapuchada corriendo tras nosotros. El conductor intentó entablar conversación un par de veces, pero mis respuestas fueron secas, automáticas. Mi mente no podía dejar de reproducir todo lo que había vivido en la última hora. Volví al bar solo para recoger mi coche. El camarero que nos había atendido aún seguía allí. Me acerqué a él con cautela y le conté, de manera breve pero directa, lo que acababa de pasar. Mencioné el nombre de Laura, el hecho de que trabajaba en la estación de policía y que debía tener cuidado si alguna vez la volvía a ver. El tipo asintió, sorprendido, pero no dijo mucho más. No me esperaba otra cosa. De regreso en casa, no pude dormir. Cada crujido en la madera, cada motor lejano, hacía que me incorporara de golpe en la cama. Y no era solo paranoia. Era ese presentimiento profundo, esa sensación de que había algo más. Algo no resuelto. Sabía que no me había contado la verdad. Ni siquiera la mitad de ella. Durante los siguientes días traté de seguir con mi vida, clases, trabajo, tareas. Pero Laura no salía de mi mente. Revisé la app de citas y descubrí que había eliminado su perfil. Intenté buscarla por redes sociales, sin éxito. Nada. Como si se hubiera esfumado. Fue entonces cuando decidí volver al barrio. No tenía un plan concreto, solo necesitaba respuestas. Un domingo por la tarde, conduje hasta la calle donde había estado su casa. Reconocí la fachada, era una vivienda sencilla, con un jardín pequeño y una cerca baja de madera. No había luces encendidas, pero sí un coche distinto aparcado al frente. Me quedé observando desde lejos, escondido entre los árboles del otro lado de la calle. Pasaron 20 minutos hasta que algo ocurrió. La puerta se abrió lentamente y un hombre salió. No era Laura. Era alto, de complexión delgada, y vestía una chaqueta con capucha negra. La misma silueta. Sentí un escalofrío tan real que me hizo temblar. El hombre no se montó en ningún vehículo. Caminó por la calle con paso lento, como si patrullara. Como si buscara algo, o a alguien. Lo seguí con la mirada, manteniéndome oculto. Cuando se alejó lo suficiente,
Crucé la calle y me acerqué a la casa. No podía creer lo que hacía, pero necesitaba saber. Empujé ligeramente la puerta delantera, estaba cerrada. Di la vuelta por el jardín, donde había una cerca trasera parcialmente rota. Entré sin hacer ruido. La puerta trasera también estaba cerrada, pero no con llave. Solo el picaporte. Lo giré y entré. El interior estaba igual que la noche de la cita. Mismas luces tenues. Mismo bol de cereales a medio comer sobre la barra de la cocina. Un olor leve a humedad y perfume barato flotaba en el ambiente. Lo que me heló la sangre fue ver que había 2 vasos sobre la mesa del comedor, ambos con restos de vino. Y una copa de más, vacía, en el fregadero. Subí con cuidado las escaleras. No sabía exactamente qué esperaba encontrar. En la habitación principal no había nadie, pero el armario estaba entreabierto. Me acerqué lentamente y, al abrirlo, encontré algo que me hizo dar un paso atrás. Dentro había una caja con varias fotos impresas. Algunas de Laura. Otras, mías. Instantáneas claramente tomadas sin que yo lo supiera, en la universidad, en el supermercado, incluso saliendo del gimnasio. Mi corazón martillaba. Retrocedí, tropezando con una silla. Fue entonces cuando oí un crujido en la madera. Alguien más estaba en la casa. Corrí escaleras abajo, directo hacia la salida trasera. Pero cuando abrí la puerta, él estaba allí. El hombre de la capucha. De cerca, su rostro no se distinguía bien. Tenía barba corta, ojos apagados. Me miraba sin sorpresa. Como si ya supiera que yo estaría allí. No deberías estar aquí, dijo con voz grave. Tú tampoco deberías estar en la vida de nadie. Laura te eligió. Pero no lo entiendes todavía. ¿Elegirme para qué? ¿Qué carajos está pasando? Él se encogió de hombros. Te habría gustado. Si te hubieras quedado. Intenté empujarlo, pero me sujetó del brazo con una fuerza inesperada. Logré zafarme con un codazo al estómago y corrí hacia el frente. Esta vez la puerta estaba cerrada con llave, pero una ventana junto a la entrada me dio la salida que necesitaba. La abrí, salté y rodé por el jardín delantero hasta llegar a la calle. No miré atrás. Conduje sin parar hasta llegar a casa. Cerré todas las puertas y ventanas, bajé las persianas, y pasé la noche entera con un cuchillo en la mano, sentado frente a la puerta principal. Ya no era cuestión de sospechas. Había caído en una trampa. Y no sabía si había logrado salir completamente. Dormí poco aquella noche, y cuando lo hice, mis sueños fueron oscuros y confusos, pasillos interminables, puertas sin pomos, sombras observándome desde rincones que no existían en la vida real. Desperté sobresaltado, con la respiración agitada, como si hubiese corrido kilómetros. Tenía la boca seca y la camiseta empapada en sudor. La luz de la mañana entraba tímidamente por las rendijas de la persiana. Me duché, me vestí, y por primera vez en mucho tiempo, falté a clase. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba reconstruir los hechos, comprobar si todo había sido real o si, como temía en lo más profundo de mí, estaba siendo manipulado en un juego que no entendía. Me senté frente a mi computadora. Abrí una carpeta nueva en el escritorio y empecé a escribir todo lo que recordaba, en detalle. Desde el primer mensaje que intercambié con Laura, hasta la última mirada del hombre encapuchado. Lo escribí como si fuera un informe militar. Necesitaba orden. Precisión. Al terminar, leí el texto varias veces. Algunas cosas no cuadraban. ¿Por qué una mujer que decía temer a su ex dejaría su puerta sin seguro? ¿Por qué seducirme tan rápido? ¿Por qué insistir en que no llamara a la policía? La respuesta se dibujaba lentamente en mi cabeza, como una figura que emerge del agua turbia. Laura no era víctima. O al menos, no en el sentido tradicional. Había una intención en todo esto. Un propósito oculto. Y yo había sido parte del plan. Volví a buscar en redes. Esta vez no busqué a Laura directamente, sino por conexiones. Recordaba el nombre de la comisaría donde decía trabajar. Ingresé al sitio web del departamento, revisé los empleados civiles. No había ninguna Laura en recepción.
Probé con variantes de nombre. Nada. Decidí ir más lejos. Busqué en foros locales, páginas de quejas comunitarias, incluso grupos en redes sociales sobre experiencias extrañas en citas. Y allí encontré algo. No con su foto, pero sí con una descripción similar. Un usuario anónimo relataba una historia que comenzaba como la mía, una mujer atractiva, amable, que mencionaba un ex celoso. Una casa acogedora, una noche extraña. Pero en ese caso, el final fue distinto, el tipo se despertó atado, sin teléfono, y con moretones que no sabía cómo había recibido. Logró escapar por una ventana del baño. No había nombres, no había dirección. Pero el patrón era inquietantemente similar. Entonces recibí un mensaje. No por redes. No por la app de citas. Fue un SMS, desde un número desconocido. Hola Gabriel. Espero que estés bien. No quería que terminara así. Pensé que podrías entenderme. L. El corazón se me detuvo un segundo. ¿Quién eres realmente?, respondí. No hubo respuesta por varios minutos. Luego, otro mensaje. Alguien que buscaba lo mismo que tú, conexión. Pero tú huiste. Ese fue el último mensaje. Intenté llamar, pero la línea estaba desconectada. Busqué el número en Google. Nada. Era como si no existiera. Durante los días siguientes, sentí que me vigilaban. Un coche negro estacionado frente a mi edificio más de una vez. Una figura en la parada del autobús, que desaparecía cuando salía a mirar. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? Tuve una cita con una mujer que ahora creo que forma parte de un grupo que caza a hombres por razones desconocidas. Sonaría como un loco. Una noche, me atreví a volver a la calle donde estaba su casa. Para mi sorpresa, la vivienda estaba vacía. Había un cartel de "Se vende" en la entrada. Me acerqué con cautela. Las ventanas estaban tapiadas, el jardín descuidado. Miré por una rendija, todo estaba vacío. Ni rastro de muebles, ni huellas de vida. Como si nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. Tomé una foto del cartel con mi teléfono. Anoté el número de la inmobiliaria. Llamé al día siguiente, fingiendo interés. La agente me dijo que la propiedad llevaba más de un año deshabitada. Que había pertenecido a una pareja mayor que falleció en 2022. Nadie llamada Laura había vivido allí oficialmente. Me quedé en silencio unos segundos antes de colgar. Entonces, ¿quién era ella? ¿Cómo consiguió acceso a esa casa? ¿Cuántos más como yo cayeron en su juego? Esa noche, volví a soñar. Pero esta vez, no era un sueño. O al menos, no lo sentí así. Estaba en la misma habitación. Las cortinas abiertas. La luz de la calle filtrándose entre las sombras. Y allí estaba ella, sentada en la cama, con una copa de vino en la mano. Todavía puedes volver, me dijo. Solo tienes que aceptar. Me desperté gritando. Pasaron semanas. Las clases continuaron, el trabajo en la cafetería seguía como siempre, y el frío de enero comenzaba a ceder lentamente al aire fresco de febrero. Desde fuera, mi vida parecía haber vuelto a la normalidad. Pero por dentro, algo en mí había cambiado. Empecé a dormir con una linterna bajo la almohada. Instalé una cámara en la puerta de mi apartamento. Dejé de usar apps de citas. La paranoia se disfrazaba de precaución, pero lo sabía, tenía miedo. No solo de ella, sino de lo que no entendía. Había una noche en particular que no puedo olvidar. Me encontraba estudiando para un examen cuando noté un destello en el monitor. Pensé que era mi imaginación, pero al mirar la cámara de seguridad desde la app en mi teléfono, vi algo. Una figura, parada frente a la puerta. Encapuchada, inmóvil. Observando. Me congelé. No tocó el timbre. No se movió. Solo se quedó ahí durante exactamente 3 minutos. Luego, se dio la vuelta y desapareció escaleras abajo. No llamé a la policía. No sabía qué decirles. Tampoco tenía pruebas claras. La cámara era antigua, la imagen borrosa. Pero yo sabía. Era él.
o alguien enviado por ella. Después de eso, todo se aceleró. Empecé a tener pesadillas cada noche. Algunas veces, ella me hablaba desde un rincón oscuro. Otras, era yo quien aparecía en su cama, sin saber cómo. En un sueño, me despertaba sin boca, incapaz de gritar mientras ella me acariciaba el rostro y me susurraba: ahora ya no puedes irte. Pero la peor noche fue la última. Soñé que estaba en su casa otra vez, solo que ahora la veía como realmente era, abandonada, podrida, con la pintura descascarada y el suelo cubierto de polvo. Las paredes estaban llenas de fotos, mías, de otros hombres, de ella misma con rostros desconocidos. Todos parecíamos asustados. Laura aparecía en el marco de la puerta, vestida de blanco, con una copa de vino en la mano y una sonrisa que me heló los huesos. Este es el último vistazo, Gabriel. Me desperté empapado en sudor. Eran las 3:33 de la madrugada. El aire estaba cargado, pesado, como si algo invisible me presionara el pecho. Decidí hacer lo que había evitado durante semanas, contarle a alguien todo. Escribí una versión de lo ocurrido, lo más clara posible, sin adornos. Lo envié por correo electrónico a un amigo de confianza que trabaja como periodista. Le pedí que no hiciera nada de momento, solo que guardara la información por si algo me pasaba. Esa fue la primera noche que dormí con una navaja bajo la almohada. Desde entonces, no he vuelto a verla. Nadie más ha aparecido en mi puerta. Las noches se volvieron más silenciosas. Podría pensar que todo pasó, que fue solo un desliz, una casualidad oscura. Pero no lo creo. Sigo viendo perfiles falsos con sus ojos, su sonrisa. Aparecen brevemente en redes, luego desaparecen. Como si me recordara que sigue allí. Que podría volver cuando quisiera. Y cada vez que paso frente a una casa con las cortinas abiertas, no puedo evitar mirar hacia adentro. Porque quizá, algún día, vuelva a verla sentada, con una copa en la mano, esperándome. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te mantuviste pegado /diagonal hasta el último capítulo, tienes nervios de acero. Tu apoyo, tus likes y comentarios hacen posible que sigamos compartiendo más relatos como este. Si te gustó la historia, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir el vídeo con alguien que disfrute del suspenso y el misterio tanto como tú. ¿Tú qué crees? ¿Fue una trampa bien planeada o algo aún más siniestro? Déjamelo en los comentarios. Hasta la próxima historia oscura. Gracias por ver.